Pues muy buena tarde tengan todas y todos ustedes. Les damos la bienvenida a este nuevo módulo de el diplomado en periodismo electoral. Les ofrecemos una disculpa por la tardanza en iniciar esta tarde, ya para ir directamente a pues nuestra actividad, para aprovechar el tiempo que tenemos. En esta oportunidad nos van a acompañar el maestro Eric Adrián Paz González, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO, invitado por la Universidad Rosario Castellanos, quien abordará el tema Agenda de la Cobertura Electoral. Y también nos acompaña el doctor José Ramón Narváez Hernández. Él es profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien nos hablará sobre aspectos importantes que los medios de comunicación deben cubrir durante el proceso y el litigio electoral. Pido un aplauso para nuestros dos ponentes. Bien, nada más para puntualizar, en esta oportunidad, al ser dos los participantes, les vamos a pedir que sus preguntas las escriban en las tarjetas que en unos momentos más Lore les va a compartir, y que, bueno, pues al final de esta sesión haremos una selección de estas preguntas, tomando en cuenta que, bueno, ya estamos un poco apurados con el tiempo. Voy a dar lectura a la síntesis curricular del maestro Eric Adrián Paz González. Él es comunicólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales México y candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Comunicación y en Sociología por la UNAM y la Autónoma de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona. Integrante fundador del Seminario de Intersecciones de lo Religioso. Realiza proyectos de transformación social, escribe crónica histórica y estudia creación literaria en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es coordinador del libro Estados del Arte en Ciencias Sociales, qué se ha hecho y qué falta, el cual es resultado de la confluencia de estudiantes de posgrado de la FLACSO México, del Colegio de México y de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que se reúnen textos sobre problemas y temas diversos, pero comunes a América Latina. Entre ellos están el crecimiento y la planeación urbana, las luchas por el territorio, el respeto a los derechos humanos y la impartición de justicia, el envejecimiento poblacional, la democracia y los movimientos sociales y la relación entre religión y política. Y bueno, pues para iniciar con esta fase del módulo, de este cuarto módulo, le cedo la palabra al maestro Eric Adrián Paz González. Adelante, maestro. Muchísimas gracias. Pues sí me puedo parar, sí sale la… Sí. Okay. Sí, para no estar como sentado todo el rato. Bueno, un gusto estar aquí. Agradezco mucho la invitación de Adriana Díaz, la nueva directora de la Universidad Rosario Castellanos aquí en Tlaxcala. Para quien no se ha enterado, recién estrenada, inicié en este semestre y ahí es donde yo soy docente. Y fue que entre pues todas las atribuciones que estamos haciendo dentro de la universidad y como una forma de salir salir de las aulas, es que Adriana y todo el equipo del tribunal nos invitó el día de hoy para estar con ustedes. Y como leyeron en mi semblanza, yo soy comunicólogo, yo he hecho periodismo, he dirigido campañas políticas, pero sobre todo hago análisis periodístico. Entonces por eso es que estoy dando este pequeño módulo. Y quisiera preguntar rápidamente, ¿quiénes de ustedes son periodistas? ¿O estudian periodismo? ¿Y quiénes son abogados, abogadas? Ok, como lo temía. Entonces, justamente esta sesión está pensada, si le pueden dar la siguiente por favor, para abordar tres grandes temas para que podamos trabajarlos y repensarlos más que otra cosa. Tenemos poco tiempo, así que voy a ir un poco rápido. Si hay dudas me dicen aguántate y me aguanto, ¿no? Entonces, vamos a empezar con lo primero. La cuestión de la agenda es una cosa que se ha estudiado desde los años 50, principalmente en Estados Unidos, sobre cómo se construyen los temas de interés para la población. Digo, desde los 50 formalmente, pero realmente desde los años 20. Y ahí es donde nosotros vamos a hablar de las teorías de construcción de agenda. ¿Quién la construye? ¿Quién la pone sobre la mesa? ¿Quién la sigue? ¿Quién la modifica?
Después hablaremos de algunos ejemplos muy breves para que queden de claro estas discusiones y terminaremos con algunos tips de qué debemos o qué no debemos hacer cuando nos enfrentamos a la cobertura electoral en términos de agenda. La siguiente, por favor. Entonces, no sé quién de ustedes conoce alguna de estas tres: agenda setting, espiral del silencio y comunicación política. ¿Alguien las conoce? Ay, qué bueno, porque si la conocían ya iba a estar en problemas. Entonces, las dos primeras, agenda setting y espiral del silencio, son las teorías dominantes de cómo se construye la agenda. ¿Qué sería la agenda en estos términos? Lo que el poder empieza a interpretar y empieza a impulsar para que se platique en la esfera pública. No significa que sean los temas más importantes o los más relevantes o los que todo mundo debería conocer, no. Son los que para alguien son importantes, entonces se enganchan y se empiezan a difundir. Por tanto, estas dos teorías lo que nos empezaban a explicar eran cuestiones de poder. El poder hace tal cosa. En términos electorales, ¿quién tiene el poder? Los partidos, los candidatos, las personas que ya están en algún cargo de elección popular y, hasta los años 90, los periodistas, que ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, la agenda setting nos dice, se ponen temas de agenda a través del poder. Y la teoría complementaria, que nos viene unos años después con Noel Newman, nos habla de la espiral del silencio como una teoría interesantísima que lo que dice es que la gente habla de lo que está en la agenda y no habla de lo que no por miedo al aislamiento. Imagínense ustedes, cuando hay algún tema en agenda, ¿qué pasó hace 2 días políticamente? Muchas cosas. Por ejemplo, Sheinbaum y los aranceles de Donald Trump. Por ejemplo, el chisme de Doña Florinda, bueno, de Florinda Mesa. Temas que están en agenda. Y entonces si alguien, esta teoría nos dice, habla de otro tema que no es el que está de moda, te silencian. Y no eres popular. Incluso nos dicen, te castigan. Entonces estas dos teorías empezaron a complementar para explicar este pequeño esquemita. Hay una agenda pública del poder y otra agenda de los medios, de lo que le interesa a cada medio. Esto se junta y empieza a hablar de la percepción de esta mayoría, lo que deberíamos de hablar o lo que deberíamos de conocer, para entonces silenciar estas minorías. Estas teorías fueron muy explicativas en los 90, realmente interesantes. Nos llega, por los años 90 también, la idea de la comunicación política de Dominic Walton, que nos decía, la comunicación política se hace de 3 actores: el poder, los medios y la gente o la ciudadanía o la sociedad, dependiendo cada autor y cada traducción, ¿no? Es decir, esta agenda setting también se alimenta de la sociedad. Es lo que después llamamos como el eco. Ahorita vamos a hablar de eso. La siguiente, por favor. Entonces, estas teorías empezaron a complejizar. La agenda setting ya la hablamos. Muchas de esas teorías son de agenda norteamericana, estadounidense principalmente, por varias razones que no andaremos ahorita. De la agenda setting evoluciona el gatekeeping. Esta idea de que los medios son porteros, o sea, dan como acceso o cierran a diferentes discusiones públicas, decidiendo qué información se publica y cuál se descarta. ¿Se acuerdan de espiral del silencio? Descartas la que no interesa, la que no es relevante y la vas haciendo a un lado. Entonces ahí se empezaba a reconocer un papel de los medios más activo en la construcción de agenda, como este filtro. Después nos llega el framing, donde los medios seleccionan, pero también definen cómo se interpretan las noticias. Ejemplo, el que decíamos de Sheinbaum y Donald Trump de hace 2 días de los aranceles. No es lo mismo que lo hable el Universal que Milenio, que lo hable el Sol de Tlaxcala al de Oaxaca. ¿Por qué? Porque las audiencias son distintas, los contextos son distintos, la cercanía, los intereses son diferentes. Entonces el framing nos dice, importa la forma en que se hable. Y ahí empieza a meterse en la responsabilidad del periodista. Y aquí nos peleamos con una disputa ya muy viejita de que el periodismo no es objetivo. Por más que queramos el periodismo, no es cierto, porque hay una interpretación de las cosas y las teorías del frame analysis lo dejan bien claro. El periodista interpreta y con eso orienta cómo se presenta la noticia. Después el framing, la cobertura, prepara al público para evaluar ciertos temas. Es decir, se va presentando la noticia de una manera, poco a poco, hasta que, digamos, detona lo que sería la verdadera intención. Y esto nos da una idea de estas estrategias o campañas de mediano y largo plazo, como vamos a ir estructurando el tema.
La agenda building, cómo se empieza a construir en la interacción de esta idea de comunicación política entre varios actores, pero también entre actores de diferentes esferas. Es decir, en periodismo, en cuestiones electorales no solamente están los políticos, están los empresarios, los artistas, y eso se volvió muy interesante, no sé si se enteraron, después de las campañas del Partido Verde de las dos últimas elecciones, que utilizaron a personas famosas en vez de electoral para posicionar ciertos temas, ¿no? Entonces tiene que ver con esto, estos enlaces donde ya no solo el gobierno o el periodista van a tener poder en la construcción de agenda, sino una infinidad de actores dependiendo del tema en el que estemos involucrándonos, ¿no? Y la última, un equilibrio puntuado. Es un poco la anterior, pero más o menos buscando un equilibrio. Ahora, si bien la agenda setting y la espiral del silencio funcionaron en los 90 y detonaron estas teorías que son todavía interesantes, el frame analysis, o sea, los procesos de enmarcamiento, están muy de moda en México, en España, en Argentina. Siguen dando muchas explicaciones. Pero entonces, ¿qué pasa? La siguiente, por favor. Cuando le metemos otro pequeño factor. Ah, no, espérenme, falta esto. Esto es muy importante. Que justo era lo que platicábamos hace un rato. ¿Qué pasa cuando uno como periodista entonces replica lo que se dice en los procesos electorales en este caso? Básicamente le estamos haciendo el juego a la gente que está candidateándose, que está disputando. ¿A qué me refiero con esto? Todo lo que tiene que ver con el dominio de la información, igualmente en la escuela de antes de los 2010, era central en los diseños de campañas políticas. ¿Alguno de ustedes ha hecho diseño de campañas o algo así? Qué bueno. Perfecto, ahí me ayuda también. Entonces, aquí tengo dos modelos clásicos, y como pueden ver viejitos, 99-2009, donde justamente la idea de la estrategia de comunicación y el discurso político eran central. ¿Por qué? Porque este esquema sencillo de Pandiani es súper clásico, principalmente de la escuela norteamericana, solamente aborda tres ejes. Vean qué simple es. La estrategia política para armar la plataforma, la estrategia publicitaria para construir la imagen y la estrategia de comunicación de discurso para transmitir el mensaje de manera adecuada. Todo en un equilibrio que se espera que el periodista y la opinión pública retomen y repliquen. Otros modelos más complejos, como el de Marek, Philip Marek, nos habla, ahí tenemos, bueno, sí, ve mi dedo para la idea de cómo vamos a conocer la opinión pública, lo que se está diciendo, lo que ya está en agenda. Lo conocen en las campañas, lo transforman, lo utilizan, lo replican, y entonces así empieza a salir en los diferentes medios. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos periodismo boletinero? Caemos en el diseño de campaña que se hizo desde el poder. Esto pasa muchísimo. ¿Cómo lo vemos? Cuando a ti, periodista, te invitan a una conferencia de prensa, a la cobertura del candidato, al evento del cablebús, yo qué sé, te mandan tu kit de prensa y tú dices, ay, pues como para qué voy, como para qué tomo nota, y es el kit de prensa. Ahí lo redactas, lo metes a ChatGPT y mandas tu nota. Entonces le estamos haciendo el juego a quien diseñó la campaña. Eso no es periodismo. O más reciente, que vamos, estoy en el evento del gobernador, pongo mi video en vivo. Tampoco es periodismo. Entonces vamos a empezar a jugar con la idea de que el periodismo tiene que cuestionar la estrategia de campaña que vamos a ir a hacer, porque no se trata de replicar. La siguiente, ahora sí. Y entonces es donde empezamos a meter otro elemento, que es el elemento digital. Esta es una de mis especializaciones, justamente. Donde dices, ya no solo es el poder, los medios o el acuerdo entre los diferentes actores, sino ya una serie que hace 10 años se llamaba La Ciudadanía Digital, el periodismo ciudadano. Ahí seguimos encontrándole nombres, depende cómo va complejizándose, donde básicamente cualquiera puede hacerse noticia, pero no noticia en un buen sentido. Pueden funar a cualquiera, pueden cancelar, pueden sacarle el tweet de hace 10 años y acusar a alguien de racista, por ejemplo. Entonces son cosas que empiezan a mover cuáles serían las apuestas tanto de la construcción de agenda como de las estrategias de campaña. El primero es la fragmentación de la agenda, ahí se me fue una D, perdón. La idea de entender que las audiencias son selectivas. Hace 30 años había 5 canales de televisión, no había más.
Ahora, ¿cuántos TikTokers o Instagramers o perfiles de Facebook siguen? Ya luego ni nos acordamos, ¿no? Si de ahí no me acordaba que seguía este fulano. Y son estas fragmentaciones que permiten entonces tener diferentes públicos. Y que una persona diga, ay, hay una noticia de Palestina, la paso por alto. Ay, es que el PRI me cae mal, lo paso por alto. Entonces hay una idea de selección y supresión que se vuelve bastante interesante. ¿Y cómo entonces nos vamos a interactuar con eso? Ahí viene una de las grandes preguntas. Y entonces esto va a reducir el dominio de los medios tradicionales, pero también va a dar auge a medios que llamamos como nativos digitales, ¿no? AJ Plus o otros más que espero más. Después, la influencia recíproca entre actores. Hay actores, medios tradicionales, actores y públicos. Aquí se meten, ¿no? Estos públicos que ya tienen consumos, ya tienen intereses, también se van a meter. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de esto. Filtro social y exposición, donde las redes van a exponer un problema coyuntural, como alguien a quien están funando, no sé si escucharon a Lady Polanco y todo esto. Hay una exposición de temas que ni siquiera tendrían que ver directamente con una coyuntura política o electoral, pero que pueden incidir en eso. Se han caído candidaturas por esto, ¿no? Participación pública y contrarrestación. Estas personas usuarias pueden agendar directamente temas, aunque sea por un breve tiempo, y hacer cabildeos más fuertes. Y tenemos aquí plataformas como Chain.org, la conocemos. Plataformas de firmas electrónicas, le mandas tu petición por WhatsApp a tu familia, la firman y empiezan a posicionar temas. También es completamente válido. Algo más reciente, inteligencia artificial y curación algorítmica. Esto ya era un problema desde hace 20 años, ahora se ha complejizado más. ¿Por qué? Porque entonces ya hay un comportamiento de las plataformas donde ya ni siquiera es que las audiencias te seleccionen, sino que ya el algoritmo y la inteligencia artificial saben qué mostrarte y qué esconderte. Y entonces hay gente que ya ni siquiera se entera de quién es el candidato del partido que le cae gordo. Y se vuelve un problema en términos democráticos, porque no existe diálogo. Y lo último, la agenda setting intermedia, donde hay noticias en líneas y redes. O sea, El Universal, gran medio de México, 2 millones de seguidores en Facebook, donde tienen su periodismo tradicional que luego replican en línea y en línea la gente se pelea en los comentarios de Facebook, ¿no? Es un poco esa idea. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, todas estas son teorías vigentes que están viendo cómo estudiar la construcción de la agenda, cómo se construyen las agendas políticas. ¿Por qué? Tenemos muchos estudios, este es uno. Tenemos la confianza en los medios y tenemos, tanto en México como en Estados Unidos, y tenemos el consumo de videos. El 77% de los mexicanos el año pasado se informaban por medio de videos cortos. No abrían el periódico, no consultaban los portales. Y solo 35% confiaban en medios tradicionales. Nada más, es una cosa escandalosa que hace 30 años pues, no hubiera pasado. En Estados Unidos, 52% prefiere personalidades alternativas y 32% confía en los medios. Tenemos un cambio de consumo informativo. Y como lo vimos con las teorías tradicionales, implica que entonces los medios tradicionales dejan de tener impacto o una importancia alta en la construcción misma de la agenda. Porque ¿quién lo consume entonces? ¿Quién lo construye entonces, perdón? Los que crean videos cortos. ¿Cuántos medios crean videos cortos de manera efectiva? Muy pocos en realidad. Es un problema que ahorita en los estudios del periodismo es bastante serio. Medios tradicionales que hayan migrado a plataformas digitales, particularmente en videos, no hay que se puedan llamar exitosos. Hay intentos, muchos intentos, pero exitosos es complejo, y ahorita damos un ejemplo. Entonces esto tiene que ver con burbujas y algoritmos, lo que decíamos, se empiezan a parcializar y se crean también comunidades digitales. El ejemplo clásico, un grupo de Facebook. Igual en las investigaciones que hago hay uno muy interesante, bueno, no iba a decir el nombre, pero mejor no. Un grupo que es militante acérrimo de una ex candidata presidencial. Bueno, ya dije más. La idea es esa, ¿no? Entonces, todo lo que se comunicaba ahí eran noticias que hacían ver bien a la candidata y mal a los opositores. Era todo lo que se movía ahí y había mucha gente que solo se informaba por eso, porque se empezaba a construir una idea de que esa era la verdadera información. Esas comunidades virtuales pueden ser muy poderosas.
porque ya no se escucha a los medios tradicionales, ni a la televisión, ni al radio, sino se crean comunidades muy específicas, muy delimitadas, y entre ellos funcionan. La que sigue, por favor. Entonces, el gran ejemplo de esto que les estoy comentando son las mañaneras. Y es un caso que realmente tiene una cantidad de producción académica que no se imagina. Este es solamente un ejemplo en términos de números, ¿no? El impacto que tuvieron las mañaneras. Recuerden los esquemas de comunicación política. Digo, esto no es bueno ni malo, solo sucede. Esta idea de que si los medios replican lo que se dice desde el poder, no se cuestiona. Eso pasa en las mañaneras de Sheinbaum, pasaba en las de Andrés Manuel, donde se decía una declaración y todos los medios a repetir la declaración. ¿Cuántos la cuestionaban? Muy pocos. Entonces, si nosotros seguimos haciéndole juego a esta idea de lo que dicen quienes desean establecer la agenda, no estamos haciendo periodismo. Entonces, aquí por ejemplo, estas agendas desde el poder pueden ser muy importantes. En el caso de las mañaneras, un estudio que hace Signalab, un laboratorio maravilloso de la Universidad de Guadalajara, nos hablaba de cuáles fueron los temas más importantes durante las mañaneras de Andrés Manuel. Fueron estas. ¿Alguna es relevante para Tlaxcala? Pues no. Y entonces, si nosotros nos quedamos con esta construcción de agenda, no conocemos nada. ¿Se entiende la idea? Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, hay otros ejemplos que han empezado a jugar con la idea de los nuevos medios, de la cuestión digital, ¿no? Pues aquí les repito la cifra para que no se nos pierda. Tenemos, como hay varios, pero me voy a centrar en esto. No sé si conocen a la influencer La Chávez. ¿Quién la conoce? Echa la manita, para saber. ¿Nada más uno? ¿Dos? Ok. Es un monstruo esta mujer. Tiene más de 1 millón de seguidores en TikTok, que es su plataforma más importante. Y díganme ustedes, los que son periodistas, ¿quién ha entrevistado a Sheinbaum o a Andrés Manuel personalmente? Ella ya lo hizo. Se fue en uno de sus videos de gira con Sheinbaum a su campaña y enseñó su camioneta y su desayuno. Y es así, ¿de qué periodista tradicional pudo hacer eso? Pues nada más Javier Alatorre o estas grandes de la televisión. Y ella lo hizo con su celular y un equipo de producción posteriormente que creció, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Mariana Chávez va a representar un ejemplo de estos periodismos no formales, no tradicionales, incluso para muchos no periodismo, pero ese es otro debate, que van a empezar a explotar la cuestión digital, la cuestión de estos nuevos medios. Y lo hace como a través de los videos cortos y sus formatos y sus beneficios y el conectar con estas comunidades digitales que ellos mismos empiezan a formar. Estos influencers llegan a ser tan importantes que otras figuras políticas empiezan a replicar esos formatos. En el caso de la Ciudad de México, personas como Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, que quiere ser jefa de gobierno, si no la conocen, vean su Instagram, vean su TikTok. Es un personaje que dices, ¿cómo es posible que sea tan popular? Y otros, como Mariana, la esposa de Samuel García, la conocemos, que hace otro tipo de estrategia distinta. Esta idea trata de establecer agenda, y hay estudios bastante serios que consideran que su participación en redes sociodigitales fue determinante para el triunfo de Samuel García. ¿Por qué? Porque construye una imagen de ella como influencer, como la esposa de Samuel García, la vida perfecta, la cuestión del aspiracionismo. Y entonces justo lo que se reportaba en medios, que les hubiera puesto unos ejemplos ahora que pienso, era de Mariana y Samuel van a no sé qué, así lo mostró en su cuenta de TikTok. Eso no es periodismo electoral, eso es chisme. En todo caso, periodismo de actualidad, ¿no? Donde nosotros vemos que los medios tradicionales no están logrando hacer una cobertura eficaz en estos términos, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasó aquí? Nos atravesó una pandemia. Eso atravesó todas las dinámicas informativas y de interacción digital y de consumos culturales en muchos niveles. En el caso de la cuestión político-electoral, nos generó un montón de bots y noticias falsas. Un montón. Ahí yo hice un ejercicio cuando, no sé si se enteraron que hubo una muerte falsa del Papa Francisco, hace, no sé, ya no me acuerdo, creo que fue 2020.
Me tocó a mí hacer un análisis del movimiento de la fake news del Papa Francisco y es increíble la cantidad de medios que replicaron la noticia sin siquiera preguntar. O sea, la vaticanista más importante a la que todo el mundo le preguntaba decía, no hay confirmación. Fue la única de estos que cubrían estas agendas que no hizo una declaración de que el Papa Francisco había muerto. Y así pasa en la cuestión de lo electoral. Que el hijo de no sé quién lo vimos acá. Que el hijo de no sé quién, que su esposo, que ¿hay confirmación? Muchas veces no, y ahí va el chisme y la funa y el video y el hashtag y se empieza a ver problemático. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchos periodistas caen en esto y lo replican. ¿Vale? ¿La que sigue, por favor? Entonces, voy bastante bien, ya casi acabamos. Entonces, para esto, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Y es lo que nos enseñan en primer, segundo semestre de comunicación. La triangulación de información. ¿Qué es eso? No dar por hecho la declaración o el video o la conferencia de prensa. Tenemos siempre que contrastar, por eso le llamamos triangulación. Contrastamos al menos con dos fuentes diferentes: personas, documentos y datos. El ejemplo, la declaración de Claudia Sheinbaum. Los datos que citó, vamos a cotejarlos, vamos a buscar datos distintos, a ver si varían o no. Y documentos oficiales o históricos o de cualquier otro tipo. Vamos a triangular, porque si no, repito, le hacemos el juego a la campaña política, a la campaña electoral y no estamos haciendo periodismo. Entonces, triangulamos estas fuentes. Después verificamos y registramos, algo que Animal Político está haciendo muy interesante. Hay quien no sigue el trabajo de verificación de Animal Político, póngase a seguirlo, es un gran ejemplo. Hay, por ejemplo, Horacio Esquerra, uno de los que están en el equipo, hace mucha verificación a través de minería de datos, que ya es una especialización. No nada más es buscar documentos y buscar datos, sino es generar nuevos datos que verifiquen o contradigan la narrativa que estamos escuchando. Y después, cuestiones éticas, que aquí espero que todos seamos profesionales, que no aceptamos chayote, pero la idea es pues tratar de hacer el ejercicio periodístico lo más transparente posible, no objetivo porque la objetividad no existe, pero lo más transparente, pensando en que, como muchas de estas teorías dicen, vamos a ser mediadores, en este caso en las campañas electorales, y nos toca a nosotros comprobar que lo que dicen los candidatos es verídico, es real, de alguna forma, y que va a tener cierto peso en lo social que nosotros vamos a tener que ponderar. Y creo que la que sigue es la última, si me olvidan. La que sigue. Entonces, lo que mencionamos, el periodismo electoral no es hacer el trabajo de las campañas, porque pues si no, mejor que nos pague el candidato, ¿no? Después, necesitamos cierta independencia y necesitamos equilibrar las agendas, ¿vale? La agenda que nos da el candidato, que nos da el gobernador, que no sé qué, con la que se empieza a mover en los medios tradicionales y en las redes sociodigitales. Tenemos que mantener un equilibrio. Después, verificar las tendencias, verificar siempre estas cosas, identificar a los bots. ¿Alguien ya vio la película nueva de Superman? Bueno, vean, hay una escena de los bots monos muy interesante, que es un poco la idea, ¿no? Hay mucha gente que lo va a hacer nada más porque no tiene nada que hacer, empieza a tuitear o compartir cosas de bot, y otros que sí está comprobado que hay granjas donde se trata de manipular la opinión digital. Entonces hay que identificarlas, para eso también necesitamos afinar mucho el olfato y no caer en el juego, ¿vale? Hay que incluir diversidad de fuentes, de datos, de lo que sea, no podemos quedarnos con una sola, y también un enfoque de derechos humanos. Esto es importante y no lo mencioné ahorita en el ejemplo de Mariana y Samuel, pero llega a haber mucho periodismo político electoral que se suben las tendencias, se suben las funas para ganar visibilidad. Eso tampoco es periodismo electoral, eso es vida cotidiana, eso es nota rosa, no es periodismo electoral. Si nosotros nos vamos a sumar a una tendencia, a una funa, hay que buscar un ángulo que respete los derechos humanos, que puede ser difícil, pero a veces se puede lograr. Hay que evitar estos boletinazos, lo que les decía, ¿no? Si me mandan el boletín, lo menos que debo de hacer es leerlo y ver si lo que me dice tiene sentido, y no hacer replicación de estos boletines oficiales, ¿no? Y combinar estas coberturas digitales también. Si yo ya veo que hay tendencias en comunidades digitales, en hashtags, no sé si alguien sabe usar Google Trends, si no, anoten Google Trends para que aprendamos a usar herramientas, para ver qué se está hablando de lo que yo estoy cubriendo y poder tener también un poco más de panorama y un poco más de información.
Y hoy sí acabé. Entonces, ¿tenemos todavía las preguntas o los dejamos al final del otro? Ya no me quedó claro eso. Como Tenemos 8 minutos. tenemos 8 minutos para una sesión de preguntas directas. Entonces, si hay preguntas, es el momento. Las tarjetas. Si no, nos ¿Alguien? damos 8 minutos temprano. ¿Alguien o nos seguimos? Bueno, yo más que pregunta, mi nombre es José Luis Aguarci y coincido el 80-90% de lo que acabas de comentar con relación a quién se hace periodismo y con relación a quienes no hacen periodismo y quién es periodismo. Y entre nosotros, los compañeros que nos dedicamos justamente a esto, hacer periodismo, pues ese es a lo mejor no es inconformidad, pero sí es como la polémica que hay, porque está ganando terreno el tema de las redes sociales, de quien llega con su teléfono, graba y ya es periodista, ¿no? E incluso dice, ya soy periodista, trae su acreditación como si fuera escapulario de el 90% de lo que acabas de comenzar con relación a quién se hace periodismo y con relación a quienes no hacen periodismo y quién no es periodismo. Y entre nosotros, los compañeros que nos dedicamos justamente a hacer periodismo, pues ese es a lo mejor no es inconformidad, pero sí es como la polémica que hay, porque está ganando terreno el tema de las redes sociales, de quien llega con su teléfono, graba y ya es periodismo, ¿no? E incluso dice, ya soy periodista, trae su acreditación como si fuera escapulario de periodista. Entonces, la sugerencia también que yo me podría hacer, como dijiste al principio, que vas a ser docente de la escuela, bueno, de la Universidad Rosario Castellanos, pues que les inculques justamente o que instruyas a los alumnos en esto, de que es el periodismo, porque se está perdiendo esta parte justamente porque no sé si hay desinformación o porque es un camino más fácil el decir, yo tomo el celular, grabo y soy periodista, no es distinto, incluso en las conferencias de prensa que nos invitan a veces los políticos, yo he escuchado comentarios de jóvenes que dicen, no, yo soy periodista porque nos invitan al desayuno, nos invitan a la comida, nos invitan a esto, ¿no? Y entonces se va desvirtuando el trabajo, ¿no? Esa labor del periodismo. Y entonces hay una universidad, bueno, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que tiene su licenciatura de Ciencias de la Educación, y que llevan unos semestres encaminados a lo que es la comunicación, pero realmente no son ni comunicadores ni comunicólogos, entonces ni periodistas. Entonces, ellos están, pues de alguna manera, ganando también terreno a competitivo. Entonces, con esta nueva carrera que va a haber en la universidad, creo que es importante que comience con esa sección que es un periodista. Como lo dije, espera, los que nos iban a yo. Y el otro, el 10% que no coincido es a la hora de replicar. Yo, en mi caso, yo sí replico algunas notas, no siempre, algunas sí, porque la fuente, y en este caso del autor de la nota, del reportero periodista que lo escribe, digo, nosotros nos conocemos y sabemos que sí es real, que sí es verídica la información y que no se puede dudar del trabajo del compañero y que se puede replicar esa información. No siempre, no es tan malo ese replicarlo, simple y sencillamente como dices, como el boletín, hay que leerlo primero para saber qué es lo que se va a replicar. Sí, más bien me refería a esa segunda parte, no replicar la información directa de la fuente oficial, por decirlo así. Eso sí es que tener mucho cuidado. Lo primero, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Muchas gracias. Y nos gracias a ti. Y justo ahí son uno de los debates que se tiene desde inicios de los 2010 con esta idea del periodismo ciudadano. En América Latina, principalmente México, Argentina, Colombia, era un tema que se estaba ensalzando bastante. Todos podemos ser periodistas. Y pues ya nos dimos cuenta que no. Efectivamente, no se puede. Hay un proceso de formación y de responsabilidad bastante fuerte ahí. Entonces, el concepto de periodismo ciudadano ganó mucha fuerza y todavía hay mucha gente que lo sigue usando, pero lo que sí tenemos que hacer es ver lo que se está moviendo en redes sociodigitales, eso sí. No para tomarlo como un periodismo, sino tomarlo como una fuente más. Siempre con estas cautelas de que cualquier persona te puede montar un video, sacar de contexto, lo que sea. Hay que tener mucho cuidado. Pero más bien me refiero a esa parte. No que nosotros hagamos periodismo ciudadano, como se decía hace 15 años, sino que nosotros utilizamos la información de redes sociodigitales para complementar la labor periodística con la cautela que se tendría que hacer con cualquier fuente. Es más o menos a lo que me refiero. Muchas gracias por el comentario, porque sí es muy importante, ¿no? Luego
Sí he tenido alumnos ya de octavo semestre, por ejemplo, el año pasado di periodismo gráfico, que en octavo semestre, o sea, en octavo semestre, sí voy a ir a tomar foto a Andrés Manuel y voy a hacer mi nota de Andrés Manuel, vino al Zócalo. No, o sea, eso no es una nota. Entonces, bueno, una nota de periodismo especializado. O sea, en una nota general, como bien dices, luego se tiene que replicar información, es muy necesario, pero si nos vamos a meter en un periodismo especializado en términos electorales, no podemos quedarnos en eso. Y es cosa que alumnos de octavo semestre siguen replicando, ¿no? Pero muchas gracias por el comentario. Creo que es necesario puntualizar estas cosas. Gracias. ¿Algo más? Sí, perdón. ¿Sugerirías entonces que como periodistas tengamos que pasar a esta forma tiktokera de hacer notas? Eso depende. Porque, bueno, Sí, eso depende. si se trata de ser, tener reducir o qué sé yo, la ciudadanía o comunicar, pero adaptarnos, ¿no? De una forma a la actual sociedad y llegar a los jóvenes y decir que si ellos nos van a ver, ¿qué tenemos que hacer? Porque de pronto, bueno, por lo menos a mí las redes sociales son complicadas, ¿no? Para mí, yo a lo mejor yo soy muy tradicional de que todavía escribes y analizas cosas sobre eso y sobre eso, lo otro, pero no es de estar narrando el video y decir, híjole, estoy aquí en el accidente y en esta muerte. No, Sí, no, sí. pero ¿qué hacer? Sí, ahí depende de mucho, porque como decíamos, los públicos son diferentes. Siempre han sido diferentes, claramente, ¿no? Pero ahora tenemos más conciencia y más formas de medición de esa diferencia de públicos. Entonces, si a nosotros nos interesa hacer periodismo para este público, pues tendríamos que meternos algo de eso, si no, no. Lo que sí tenemos que estar conscientes es que existen estas formas de consumo informativo que no podemos ignorar. Porque también pasa, ¿no? Esta idea de condenar a la Chávez, por ejemplo. ¿Por qué hace TikToks? La podemos condenar por muchas otras cosas, pero no porque haga TikToks. Porque justo tiene más de 1 millón de suscriptores y tiene una calidad informativa mejor que varios, ¿no? Entonces, más bien depende de lo que nosotros busquemos. Depende de los públicos a los que queramos llegar. Evidentemente, para un joven, pues va a ser más fácil hacerlo, e incluso natural hacerlo. Pero incluso en los mismos jóvenes, hay tendencias también a los periodismos más tradicionales, pero con uso de herramientas multimedia, que le llaman, ¿no? Todo depende del gusto. Repito, lo que sí quiero que quedemos claro es que existen estas formas que no podemos ignorar. Eso sí, ¿no? Y ya he visto, así, perdón. Ay, no sé si te contas. Sí. Sí, ay, verdad. Buenas tardes, maestro. Una pregunta acerca del tema que usted mencionó en un principio sobre cómo quién marca la agenda pública. En ese contexto, ¿qué significa para nuestro país y para el tema de la agenda pública de los medios el hecho de que desde Presidencia de la República, pues ya hace unos años, empezaron Andrés Manuel López Obrador con la mañanera, y hoy en día la continúe la mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre qué temas vamos a hablar, cuáles les vamos a poner más atención y qué temas vamos a marcar prácticamente diariamente desde la mañana, porque su ejercicio, la lógica que tiene, yo no soy experto en la materia, pero se nota que es, si desde temprano tomamos la agenda y la marcamos, también como la marca pues, desde el ejercicio del poder, pues entonces, ¿qué pasa con los medios? ¿Solo replicar la agenda que te marcan desde la mañanera? ¿O quién más puede marcar agendas bajo la lógica actual de este ejercicio del poder? Sí, esa pregunta, te digo, ha sido estudiada muchísimo. O sea, realmente te sorprenderías la cantidad de artículos que salen cada mes hablando de la mañanera, de investigación, tanto de impacto, de construcción de discursos, construcción de imagen, de posicionamiento, es un montón de cosas, ¿no? Y ahí mi postura, que es completamente debatible, es que no es ni bueno ni malo que sea. Es algo que sucede como estrategia política de campaña político-electoral. A los medios, a nosotros nos toca hacerle frente a eso. Al principio de las mañaneras de Andrés Manuel, lo que sí fue una tendencia muy grande fue la replicación. Todo el mundo lo replicaba, porque era más fácil. Incluso en ese tiempo yo dirigía un medio muy pequeño de periodismo jurídico, que afortunadamente ya desapareció. Entonces, a mí me tocó ver justo cómo todos los periódicos, porque también me tocaba hacer algunos días seguimiento informativo, todos los periódicos nacionales replicaban la misma información. Ya el segundo o tercer año ya no.
ya empezaba a haber confrontación, dudas y todo, a tal grado que al final el último año de Andrés Manuel, ya incluso se abordaba así la mañanera y otras cosas. O sea, no es que sea bueno y malo, por eso nuestro papel es el cuestionamiento y no la replicación directa de lo que nos viene de estos intentos de construcción de agenda. No sé si con eso te contesto. Y ¿tenemos tiempo para más? Pues ahora sí que tenemos de todo. Bueno, sí, porque salí un poco, entonces aprovechen. Sí. Puede dar de la información que se dio durante el proceso de la elección judicial y qué opinión nos puede dar sobre, pues hay algunos personajes que ya ya se están destapando, y es el plan ya de hecho, y ya no, pues ya salen. Ese es tema de otra conferencia porque es muy largo. Pero ligándolo a esto, o sea, lo que a nosotros nos toca es seguirlo, sí, pero no caer en el juego de la campaña electoral, y más en los actos anticipados de campaña. Esto lo seguí mucho en las elecciones intermedias del 21, que me tocó coordinar una campaña política, hay un montón de gente que se está destapando, pero los medios, cuando le hacen caso a alguno, lo levantan. Entonces hay que tener cuidado, porque si nosotros empezamos a hacerle caso a esos que quieren ser desde ahorita, estamos haciéndole el juego de la campaña político-electoral. Que no digo que no lo haga, solamente hay que hacerlo con responsabilidad, sabiendo que podemos entrar en parte de este juego. De lo demás no me quisiera meter porque nos cambiamos de tiempo, solamente me quedaría en eso, y sé que no es suficiente, perdón, pero me quedaría con eso, ¿vale? Y ya ahora sí, porque ya me pasé. Muchas gracias y espero... Universitaria de Investigación Jurídica y la Divulgación Cultural. Su enfoque interdisciplinario entre Derecho, Historia y Humanidades lo ha posicionado como una voz innovadora en la cultura jurídica latinoamericana. A lo largo de su carrera, ha desarrollado proyectos que entrelazan el derecho con expresiones artísticas y culturales, particularmente a través del cine. Hace un rato teníamos una conversación, la verdad, muy, muy enriquecedora, y otros medios audiovisuales buscando acercar la cultura democrática y jurídica a la sociedad. Tiene una formación jurídica de excelencia, completó sus estudios de licenciatura en Derecho en la Universidad Panamericana, obteniendo su título el 18 de agosto del año 2000. Posteriormente amplió sus horizontes académicos en Europa, donde alcanzó el grado de doctor en Derecho por la Università degli Studi di Firenze, en Italia, el 17 de mayo de 2005, consolidando así una visión internacional del derecho y sus fundamentos históricos. Actualmente se desempeña como profesor investigador en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde octubre de 2015, donde contribuye a la reflexión académica sobre los procesos democráticos y la justicia electoral en México. Es profesor ordinario de asignatura A en la Universidad Nacional Autónoma de México desde enero de 2006, formando a nuevas generaciones de juristas con una visión humanista e interdisciplinaria del derecho. Su trayectoria profesional refleja un compromiso constante con las instituciones públicas y la academia. Ha colaborado con la Suprema Corte de Justicia de la Nación como investigador entre el 2007 y el 2015 y como subdirector de análisis e investigación histórico-documental, contribuyendo significativamente al estudio y preservación de la memoria histórica jurídica de México. Su contribución al campo jurídico ha sido reconocido con el doctorado honoris causa por la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, distinción que refleja el impacto de su trabajo académico a nivel internacional. También ha sido pionero en la utilización de narrativas de la cultura popular como herramientas para la divulgación jurídica. Como fundador de la Asociación Derecho, Arte y Humanidades, ha creado espacios para el diálogo interdisciplinario entre el derecho y las expresiones artísticas. Su obra incluye libros como autor, algunos disponibles, por ejemplo, en la editorial Tirant-lo Blanc, y más de un centenar de artículos especializados abarcando áreas como la historia y teoría del derecho y la justicia, el derecho constitucional y la cultura jurídica. Y bueno, más allá de la academia, el doctor participa. Ya, para terminar. Hay que. Muy bien. Participa activamente en diversos proyectos sociales en México, demostrando que su visión del derecho trasciende lo teórico para buscar impactos
concretos. Los vamos a dejar con el doctor José Ramón, Narváez Hernández. Adelante. Muchas gracias. Bueno, difícil tarea, ¿no? Gracias. Porque por varias razones. La primera, pues porque por el sondeo que hizo el maestro, pues veo que la mayoría son periodistas, ¿no? Entonces, bueno, eso puede ser atractivo porque de hecho quizá los contenidos que pudiera yo abordar resultaran, digamos, de interés desde esa digamos, nueva adquisición de conocimientos que implicaría este concepto que se llama periodismo electoral. Luego el otro reto es que pues obviamente uno trae preparadas cosas, pero cuando pues escucha siempre a las personas que participan previamente, pues trata uno de hacer conexiones y va uno pensando cómo generar algún tipo de contenido que pueda ser replicado y que pueda ser de alguna forma constructivo, ¿no? O sea, al final de cuentas, no sé si es un cliché, pero mi generación nos decimos todos constructivistas y siempre está uno pensando cómo traer esos conceptos para integrarlos de alguna manera, ¿no? Las palabras siempre son sinergia, articular, ¿no? Siempre está uno con eso, ¿no? Entonces, bueno, justo por eso yo pensé dos cosas que les quiero proponer para que esto sea justo así, ¿no? Sea interactivo y constructivista. De hecho, estaba pensando, ¿por qué no empezamos al revés, ¿no? O sea, el maestro terminó haciendo preguntas. Yo si quizá mejor empezamos con las preguntas que tenemos y de ahí vamos hacia atrás, ¿no? Les explico en dos cosas. Uno es que sí me parece relevante por el debate, el diálogo que se tuvo, ¿qué diablos es el periodismo electoral? ¿No? O sea, como que dimos por hecho que ya todos sabemos qué es el periodismo electoral. Yo me quedé con muchas dudas y claro, esto me llevó a otra crisis, digamos, en cuanto a lo que venía yo a exponer, porque obviamente cuando uno lo aborda desde una disciplina, pues normalmente traemos toda una carga de clasificaciones y de esquemas y de conceptos, ¿no? Y entonces entonces fue muy interesante esto de, por ejemplo, qué sí es periodismo, qué no es periodismo, ¿no? Claro, porque entonces eso estaría al inicio de y qué es periodismo electoral y qué no es periodismo electoral, ¿no? O sea, pero la primera yo no me arriesgaría a responderla porque obviamente yo estudié Derecho, no estudié periodismo. La segunda quizá un poco sí, por un tema que creo que sería el que podría generar un tipo de punto en común, ¿no? O sea, de algo que nos podría interesar a todos aquí, es que me parece que un objetivo del periodismo electoral en México sería fomentar la democracia. ¿Les parece? ¿Les parece así como...? ¿Sí? O sea, como que ese fuera el objetivo, ¿no? O sea, claro, ahí nos vamos a meter en un brete. ¿Qué diablos es la democracia? Pero creo que sí vale la pena. O sea, sí vale la pena, o sea, es decir, el trabajo que yo hago contribuye o no a generar mayor democracia. A ver, eso está padre, ¿no? Está padre como planteamiento. ¿Por qué? Porque entonces ahí ya podemos, lo que dijo el maestro, incorporarlo, las preguntas que creo que ustedes traen en la cabeza, incorporarlas, y lo que yo traía. ¿Por qué? A ver, porque yo no soy el típico abogado. Si yo viniera como abogado les diría, estas son las reglas y se tienen que seguir las reglas y cumpliéndose las reglas garantizamos la democracia. No es cierto. Yo no creo en eso. ¿No? Por eso digo, no soy el típico abogado. Yo creo que incluso puedes simular que cumplen las reglas y no hacerlo democrático. ¿O no? ¿Sí, ven? Entonces, este planteamiento entonces genera pues eso, un montón de preguntas. Yo estoy como formulando una especie de objetivo, de planteamiento del problema, de hipótesis, ¿no? ¿Cómo hacemos más democrático el sistema electoral? ¿Y qué es el sistema electoral? Por eso, ¿y en qué contribuirían los periodistas, las periodistas a esto? ¿No? Esa más o menos sería el planteamiento del problema.
Y yo o sea, sí arriesgaría una hipótesis. Yo creo que sí son particularmente importantes las periodistas y los periodistas en este país. Y ya de ahí pues podemos empezar a desarrollar, ¿no? A construir algo interesante y sensato. Y si quieren, o sea, interrumpirme, interrúmpanme. No, sí, tienes razón, o no, o yo complementaría, o yo diría, o yo agregaría. ¿Sí? ¿Les parece? Ok. Bueno, entonces, vamos a hacer como una especie de clase. A mí me gusta mucho, yo doy filosofía del derecho. Llevo 20 años dando filosofía del derecho de 7 a 10 de la mañana en Ciudad Universitaria y siempre hago este ejercicio, ¿no? O sea, es decir, vamos a irlo haciendo intuitivamente, ¿no? O sea, no voy a seguir un yo, ¿no? Obviamente ahorita me voy a apoyar, pero, y también lo voy a dejar aquí porque ahí están las reglas y ahí está lo que dice, pero recordemos que las reglas, el derecho, el sistema, todo eso se construye pues como para ayudarnos a llegar a ese objetivo, pero igual, o sea, también eso se pervierte, o sea, eso también se utiliza, se le da la vuelta, se estira, ¿no? Y entonces ya no se llega a ese objetivo. Y entonces por eso lo vamos a tener como referencia, pero no es lo más importante ahora. A mí me gustaría que ahora hiciéramos como ese ejercicio de introyectar estas cosas, hacer como una especie de examen de conciencia, porque el maestro cerró muy fuerte diciendo ética, ¿no? O sea, al final, y lo dijimos también en la comida, ¿no? Estamos pensando que esa palabra es muy importante, pero está de algún modo ausente, y es como una especie de tabú, y es como una especie de fantasma, y luego dice, pues sí, me parece que hay un código, pero me parece que ahora ni siquiera, o sea, ya todas las personas que dicen hacer periodismo, o sea, son periodistas, o siguieron un curso de periodismo, ¿no? Entonces, son todas esas cuestiones que están ahí en el espacio, en la semiósfera que vamos a analizar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar arrancar de una noción de periodismo electoral. Esto creo que les va a servir bastante, ¿no? Hay un principio rector nucleótico que está a la base de lo que consideramos electoral y democrático en México. O sea, esto es interesante porque en los distintos países pues hay maneras de seleccionar a sus gobernantes, ¿no? Esto es lógico, ¿no? Hay unos que son más autocráticos, unos más democráticos, unos mixtos, ¿no? O sea, hay muchos sistemas. Es interesante porque en casi todo el mundo hay elecciones. Es impresionante, ¿no? Incluso en los regímenes más autoritarios que se imaginen, hay elecciones. Pero esto no significa que haya realmente sistemas democráticos. Esa es otra cosa. Si ya entendemos esto, es fundamental. Es decir, lo electoral no necesariamente significa democracia. Y en este país lo deberíamos de saber porque 70 años tuvimos elecciones y no teníamos democracia. Y seguimos, o sea, especulando qué cosa es la democracia. Pero ya entendimos esa cuestión, ¿no? O sea, no porque haya elecciones hay democracia. Punto número 1. Les dejo de tarea ver la señora presidenta con la India María. El inicio es didáctico, absolutamente, ¿no? O sea, cómo se hacían las elecciones antaño, ¿no? Y pues como era un sistema electoral complejísimo, pero al final para cualquier cosa, ¿no? O sea, yo utilicé los medios, recursos, hice esto, ¿no? Y después en la fiscalización pude contratar a alguien para que me librara de la multa o de que me negara la candidatura, ¿no? Y no puede ser eso. O sea, la cultura es, yo vengo honestamente a presentar estas ideas para que ustedes las valoren. O sea, desde lo que ustedes desean, como periodistas, como ciudadanía, y de ahí escojamos lo mejor. Por eso es que estamos siempre dándonos de topes contra la pared, porque estamos escogiendo lo peor. Y siempre es lo mismo, bueno, siempre decimos, es que escogió, bueno, entonces algo hay que cambiar, algo hay que hacer, estamos haciendo todo mal y lo seguimos haciendo mal, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para cambiar, no? Y ahí es donde justo estos derechos empiezan como a articularse, derecho. Si empezamos a formar
futuras generaciones en estos temas, pensamiento crítico, por ejemplo, ¿no? Empezamos a decir, bueno, exige cuentas, que no te vean la cara, no te quedes cruzado de los brazos porque te dieron una despensa, ¿no? No sé, o sea, si vamos haciendo eso, entonces se activa ese círculo virtuoso y empezamos entonces a exigir mejor formación política, mejor información política, y entonces el Estado está obligado a dotar de esos recursos, de esa protección al gremio que se dedica a eso. Sí, pero bueno, ahorita que mencioné esa parte de formar pensamiento crítico, me lleva a ligarlo con lo que pasó en esas elecciones del Poder Judicial. Hubo muchos votos que fueron nulos, que sobrepasaron la cantidad de los votos válidos, y que en las boletas, por ejemplo, se observaba bastante expresión de la ciudadanía inconformándose, manifestando incluso que los habían condicionado para acudir a las urnas, que también iban para conservar un empleo, o que no estaban de acuerdo con la elección, o incluso hacían dibujitos en la boleta. Entonces eso, quizá muchos de los votantes no eran precisamente jóvenes, tal vez, eran diferentes edades, ¿no? Pero entonces a mí me hace pensar que esa parte de contribuir y de formar el pensamiento crítico no solo podría esperar hacerlo en las futuras generaciones, sino en estos ciudadanos que fue una gran cantidad quien manifestó su desacuerdo. Entonces podríamos tal vez revertir a favor esta parte de opinión diferente y usarlo para cambiar esa forma de que no voten, sino de que hagan un voto inteligente, ¿no? Y no solo que lo anulen y siga perpetuando también que el sistema, pues en este caso, logre lo que busca. Sí, no, te entiendo perfectamente y creo que, o sea, tengo una posible respuesta. Vamos a ahorita Sí, yo sugeriría, doctor, que entonces ahí los medios tendríamos que actuar, pues como lo decía el maestro Eric, ¿no? Tendríamos que actuar imponiendo la agenda mediática sobre los intereses políticos para que no suceda esto o no sea tan recurrente con la sociedad, ¿no? Nosotros si imponemos la agenda política o electoral previo a la jornada electoral o durante o la pre-campaña, entonces si nosotros empezamos a poner sobre la mesa este tipo de circunstancias, creo que le daremos herramientas al electorado para que empiece a desarrollarse pensamiento crítico y pues cuando llegue la jornada electoral pues ya tomen una decisión más concreta, ¿no? Sí, a ver si logramos ponerle como nombre a estas cosas, porque a partir de ahí podemos ir como construyendo un planteamiento, ¿no? De lo que ustedes, de las dos aportaciones, ¿no? Estoy de acuerdo que, digamos, el punto del inicio de esta gran revolución, vamos a decirlo así, de pensamiento y cultural, es la información, ¿no? Que esta información no está siendo la adecuada, no está fluyendo como debe ser, ¿no? Y no es plural. Digo, Eric se lo ahorró mucho, pero ya, o sea, son conceptos que ya sabemos, ¿no? Fake news, posverdad, ¿no? O sea, el tema de esta generación no es realmente decir una mentira, como decía Maquiavelo, ¿no? No, ahora es simplemente presentar 10 versiones de un hecho, porque entonces con eso confundes, ¿no? Y en este país pues estamos así, o sea, de hecho vino una comisión de expertos internacional a decirnos, oye, mis respetos, México, o sea, no conocí una cultura que fuera capaz de crear tantos relatos en torno a un hecho como fue el caso de Ayotzinapa. No, me cae que estás cañón, ¿no? O sea, te creaste 100 versiones, ¿no? Todas inverosímiles.
Entonces ya no necesitas tener una versión oficial, basta que sea, o sea, la propia sociedad va generando todos estos mitos, ¿no? Y así podemos seguir hablando de Poled, y podemos seguir hablando de Aguas Blancas, y podemos seguir hablando el caso que me digan, ¿no? Todos los casos son así. O sea, donde hay cientos de verdades, ¿no? Ya la cuestión cambió. Entonces, claro, el tema es ese, ¿no? El tema es que ante tan poco compromiso con la verdad, la que tantito tenga como, o sea, porque pues si sale el gobierno que está a decirlo, pues tiene un poquito más que cualquiera de las otras verdades, ¿no? Ese es el secreto, o sea, no necesitas hacer más. Y así de hecho es también el secreto de la campaña electoral exitosa, ¿no? O sea, lo que hizo Trump es sembrar cientos de dudas, no afirma nada, simplemente desequilibra las cosas, desinforma. Tan es así que la Organización Mundial de la Salud dijo que uno de los casos más graves se llama infodemia y lo paragonó a una epidemia. O sea, estamos contagiados de eso, de falsa información. Entonces, estoy de acuerdo, la gran apuesta es hacia la información verificada, constatada, contrastada, y que nos pueda generar unión. De hecho, es un derecho, es derecho a la verdad. Derecho a la verdad, y está reconocido a nivel internacional. ¿Por qué? Porque otro conceptazo que nos inventamos como generación fue sociedad del conocimiento. O sea, si realmente queremos ser estados democráticos de bienestar, bla, 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 tenemos que apostarle a que ese conocimiento se democratice. Que el conocimiento esté empoderando a todas las personas. Porque ya lo hemos escuchado mucho, ¿no? La información es poder. Ahí está el secreto. Para empoderar a la gente hay que darle información. Entonces, ¿no creen ustedes que el periodista, así como lo pongo, pues es el gran salvador de esta generación para lo que venga? Sí, como. Tengo una duda. Ah, sí, ¿cuál? La doctora. Si quiere. Ella primero para. Si quiere la doctora, porque alzó primero la mano. Sí. Primero ofrezco una disculpa porque dice que el que nada sabe, nada teme. Adelante. Entonces, bueno, el ridículo ya es parte de la salud. La democracia como organización política y como forma de gobierno pues tiene, desde mi punto de vista, la tarea fundamental de mantener vigentes estos derechos fundamentales y las garantías fundamentales que nosotros tenemos como mexicanos y mexicanas, ¿no? Lo que usted ya decía, el derecho a la información, el derecho al conocimiento, pero entonces yo aquí, por mi modesta aportación, espero que se me disculpe, el proceso electoral y el trabajo periodístico tiene que ser también una decisión personal, porque está como nosotros los ciudadanos, mayoritariamente piensan en democracia y piensan en el momento de emitir una boleta. Y en realidad la democracia, como usted lo plantea, y coincido totalmente, es de manera permanente ocuparse tanto de los procesos previos al proceso legal que se llama proceso electoral. Exacto. Como de los posteriores que nos explican nuestros avances y nuestros retrocesos. Exacto. No podemos apartarnos de los problemas sociales. No podemos desprendernos de nuestra condición política. Ya lo dijeron los grandes filósofos. Sí. Somos políticos por naturaleza. Pero entonces sí es una decisión personal y con mayor énfasis durante el proceso legal para verificar si se cumplen o no se cumplen con las reglas y esta equidad, pero sí implica también una decisión ética personal. Sea periodista de carrera, sea un atrevido como yo que toma los recursos tecnológicos y expresa su opinión haciendo uso de estos derechos y de la sociedad del conocimiento y la tecnología, ¿no? Y de la bondad de quienes se atreven a voltear a mirarnos. Gracias. Sí, estoy de acuerdo, doctora, porque
justo esto que usted dice, decisión personal, yo lo traduzco como una decisión ética, ¿no? O sea, en el sentido en que, en otros países, en otros sistemas, a lo mejor se pueden dar el lujo de que haya, pues, y pasa, ¿no? Periodistas, pues, superfluos, por decirlo así, banales, ¿no? O sea, al final de cuentas, en el espacio de libertad debería caber todo, ¿no? Pero en países como el nuestro, donde, insisto, o sea, hay un déficit de verdad, un déficit con el compromiso de la verdad, hay un déficit de ética, hay un tema de clientelismo, hay un tema de simulación, nos surge tener un periodismo crítico, del lado de la cultura, no sé si o sea, del lado pedagógico, del lado de la educación, de replicarlo de voz en voz, o sea, es decir, necesitamos derecho a la verdad y ponerlo en las escuelas y en los cursos y hacer, o sea, yo siempre pienso de ese lado, pienso menos como abogado, es curioso, pero porque creo que a la larga eso es lo que podría funcionar, ¿no? O sea, es decir, pues como periodista yo diría, hay que construir una narrativa sobre el derecho a la verdad. O sea, esto que decía sobre las agendas, que habría que marcar narrativas poderosas, ¿no? O sea, yo creo que allí están esas narrativas importantes que tienen que ver con la verdad, porque para nosotros, o sea, la verdad ha sido fundamental casi desde nuestra fundación como nación, ¿no? O sea, y hoy seguimos diciendo, ¿no? Quien controla la narrativa lo controla todo, ¿no? Entonces, por eso decía yo que yo trascendería esta discusión escolástica de si es periodismo o no es periodismo. No me importa, clasifícalo tú si quieres, no me importa. O sea, es una narrativa que está haciendo un TikToker, que está influyendo en la cultura, que está haciendo esto, que nos está generando esta cuestión, que nos está generando una interpretación de nuestra cultura de una manera. No sé si me explico. Y una visión progresiva del periodismo. Exacto. Entonces, esto no es periodismo, entonces no, o sea, hay que entre todo lo que se está haciendo y ahí vemos qué impacto están teniendo esas narrativas en nuestra cultura. Sí, por eso yo respondería a esa pregunta que le hicieron a Eric de ese modo, ¿no? O sea, al final de cuentas, si nos ponemos exquisitos y decimos, pues no, estos no hacen periodismo, pues vamos a terminar sucumbiendo, ¿no? y matando al propio periodismo, ¿no? Entonces tendremos que ser más así como están proponiendo ustedes, más creativos en ese aspecto. Compañero, y ya vamos cerrando porque ya llegó la hora. Gracias. Bueno, solamente para decirle que en el caso de los medios de comunicación aquí en el estado de Tlaxcala, sí se hizo ese trabajo de periodismo, incluso como se dice popularmente, sí se hizo la chamba, porque yo recuerdo dos temas específicos en el proceso electoral de la elección de jueces y magistrados, en el caso de Tlaxcala, que se replicó el mismo tema del acordeón. Entonces, el trabajo del periodista fue exhibir justamente eso, ¿no? Porque una semana antes de la jornada electoral circularon decenas de acordeones, pero que estaban plenamente identificados con ciertos grupos políticos o de partidos políticos. Entonces, aquí la chamba del periodista fue exhibirlo, tanto así que los propios electores decían, es que a mí me mandaron un acordeón, pero yo no pertenezco a este grupo. Corrigen y se van por el grupo al que sí deberían haber pertenecido, ¿no? Ese es, digamos, un trabajo que realiza como periodista. Y lo segundo es que el día de la jornada electoral, quienes salimos a cubrir parte de esta jornada en las casillas, en las urnas, pues tomamos evidencia de que la gente, por los electores, acudían a votar y sacaban su acordeón impreso o con el teléfono. Entonces eso era como un indicativo de que ya estaban aleccionados por quién tenían que ir a votar el día de la jornada electoral, y eso no le gustó justamente a la mayor parte de los ciudadanos, porque nos decían a través de mensajes, decían, compañeros, hay quejas de los ciudadanos que están tomando fotografías de quienes están acudiendo a votar, pero la inconformidad no era por saber quién votaba, sino por exhibir que acudían a las urnas con un acordeón impreso o en celular, y que eso finalmente no abonaba a la democracia, porque era un tema que ya venía aleccionado, ¿no? Entonces los medios de comunicación sí hicimos la chamba, y que les incomodó a ciertos grupos, bueno, ese ya es, digamos, otro tema, ¿no?
Sí, yo creo que sí, no, el tema de los acordeones es un tema que va a pasar a la historia, porque los ciudadanos mayoritariamente piensan en democracia y piensan en el momento de emitir una boleta. Y en realidad la democracia, como usted lo plantea y coincido totalmente, es de manera permanente ocuparse tanto de los procesos previos al proceso legal que se llama proceso electoral. Exacto. Como de los posteriores que nos explican nuestros avances y nuestros retrocesos. No podemos apartarnos de los problemas. Muy coyunturalmente y que vienen a partir de un nuevo gobierno, de un nuevo régimen, de un nuevo partido. Nos obliga a todos los que estamos integrados en la sociedad, medios de comunicación, sociedad en conjunto, partidos políticos, actores políticos, la sociedad civil, a replantearnos el modelo en el que estamos montados hoy día y creo que a todos nos ha movido, hablo como ciudadana, hablo como parte de alguna institución a título personal, que a todos nos ha movido este nuevo sistema político electoral que se ha gestado, que no viene de hoy, pero que sí finalmente ha hecho, creo que fuerte impacto, nos ha movido a todos, ¿no? Hoy día los medios de comunicación mismos se han sentido muy agraviados, ¿no? Y en otro tiempo tenían otro estatus. Entonces creo que, desde mi perspectiva, y quisiera saber su opinión, si este nuevo sistema político instaurado y que va a evolucionar, como usted decía, en una nueva reforma electoral, debe replantearnos qué parte queremos formar. Si solamente como espectadores o alzar la voz en una coyuntura, o si verdaderamente queremos formar parte de una narrativa social que dimensione la opinión de los ciudadanos y haga valer precisamente ese derecho a votar y ser votados. sí, a ver, hay una frase muy fuerte que dice: toda sociedad tiene los gobernantes que se merecen. ¿No? Entonces, lo normal es que decir, ay, no, a mí no me eches la culpa, ¿no? O sea, son los otros, ¿no? No, o sea, por algún maldito proceso social nuestro están estos gobernantes. ¿Sí? ¿Me explico? Y no es la culpa de ellos, es la culpa, o sea, es una culpa compartida. Así que la solución es también compartida. Quizá ahora más difícil, no lo sé, pero o sea, es algo que nosotros tenemos que cambiar. O sea, fíjense, si va a funcionar o no el sistema de administración de justicia, o sea, no podemos estar frotándonos las manos de que fracase para decir, ves, tenía razón. Lo vamos a tener que arreglar nosotros, no va a venir nadie más a arreglarlo. Y si hay un deterioro o detrimento en las libertades informativas, es también culpa nuestra. Algo hicimos para llegar a un régimen que pues tiene este tipo de relación con los medios, ¿no? Y toca a nosotros otra vez recomponerlo, como siempre ha sido. Y replantearse el concepto de ciudadanía. Ajá, exacto, y hacer que esto no sea una lucha de unos pocos, sino sea una lucha de toda la sociedad. Y entonces termino con la pregunta que inicié, ¿no? ¿Qué tipo de democracia queremos? ¿Qué tipo de sistema queremos? Y yo creo que todos queremos un sistema donde quepamos todas las personas, ¿no? Donde nadie quede fuera por ninguna razón y que donde todos, si se quieren informar, se informen, y si quieren informar, informen. Así de sencillo debería de ser, ¿no? Pues muchas gracias por la atención, las preguntas, la interacción.